Hola mis hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Qué gusto estar nuevamente hoy con ustedes y sobre todo compartiendo la palabra del Señor. En esta semana tuvimos un devocional, un estudio en un lugar donde el Señor nos está llevando para predicar la palabra y nos tocó dar un tema muy bonito. El título del tema se llamaba Los beneficios de la sangre de Cristo Jesús. Y en ese tema hubo versículos en los cuales el Señor me habló y son de los cuales les voy a hablar el día de hoy. Pero ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Dios, por la palabra que tú has preparado para nosotros, por este tiempo tan maravilloso en el cual nos permites estar delante de ti, delante de tu presencia, por este tiempo en el que tú sigues trabajando en nosotros, sigues moldeándonos, sigues transformándonos y donde tu palabra, Señor, nos va lavando, nos va limpiando, nos va purificando cada día más para parecernos a Cristo Jesús. Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús ponemos nuestra vida en tus manos y te pido, Padre mío, que la palabra que tú has preparado para nosotros, que nos has hablado al corazón, Señor, sea de bendición, sea muy provechosa para cada uno de los que la van a escuchar y sobre todo porque muchas veces nos desesperamos y creemos que nosotros no pasa nada. Padre mío, yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté hoy con nosotros y que empiece a moverse, empiece a fluir tu presencia, empiece a fluir el Espíritu Santo de tal manera que la gente pueda ver lo que tú estás haciendo sobre cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a darle inicio a este tema. Espero que todos ustedes lo aprovechen y así como a mí me aprovechó en el corazón y me movió el Señor, así quiero que también ustedes lo aprovechen. Y vamos a dar inicio. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos alguna construcción, ya sea en una carretera, alguna obra, algún edificio que nos estorba el paso, nos enojamos? Yo creo que la mayoría nos da coraje, nos da a veces ganas de ver por qué están haciendo eso. Y luego vemos que hay cosas que estaban bien en su lugar, pero de repente escarbaron, movieron y las pasaron a otro lado. Entonces muchas de esas obras, de esas construcciones, nos molestan y a veces creemos que no traen ningún provecho, ni para la persona que lo está haciendo, ni para la comunidad en general. Y es parte de lo que pasa en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en cuanto a seguir las enseñanzas de Cristo. Y muchas veces, cuando pasa eso, pues creemos que el hecho de que estén haciendo esas obras es para desviar el recurso que muchas veces el gobierno ya tiene estipulado para algo y lo están empleando en otras cosas nada más para desviar recursos y decir que sí hicieron algo con el presupuesto dado por el gobierno. Pero ¿acaso podríamos decir eso mismo acerca de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Y la verdad, sí, porque somos tan críticos que creemos que lo que Dios está haciendo con otros hermanos, lo dudamos y pensamos que no va a servir de nada, porque no vemos frutos o un cambio que demuestre lo contrario. Y saben,
Dios está trabajando en nosotros y lo podemos ver en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6, donde dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Qué importante, ¿verdad? Porque Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros. ¿Qué es esto? Que Dios está trabajando con nosotros. A partir del momento en que decidimos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, empezó la construcción en nuestra vida. ¿Y cómo se refleja? Pues Dios empieza a trabajar primero en el corazón, en el alma, para que después se vea en lo físico. ¿Sí? La misma palabra de Dios nos dice que Dios nos va a hermosear. ¿Sí? Que Dios tiene hermosura para nosotros a través de su palabra. Entonces, la mayoría de nosotros que nos hemos acercado a Dios y a Cristo tendríamos que caminar con un letrero o con un casco de constructor, con un chaleco que tenga aquí reflejante y que diga que estamos en una obra, que estamos en una construcción. Tendríamos que caminar con un letrero así. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos o molestamos a las personas. ¿Por qué? Porque vamos en contra de muchas cosas de lo que ellos creen. Aún de los mismos hermanos vamos en contra. ¿Por qué? Porque no pueden dar crédito que Dios haya empezado a hacer algo con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros fuimos alcohólicos, drogadictos, o fuimos personas que fumamos demasiado, algunos fuimos rateros, otros, no sé, mentirosos, muchas cosas así. Pero Dios empezó a hacer un cambio en nosotros, a hacer una remodelación en nuestra vida. Y tal es el caso que por eso es que molestamos a otras personas cuando empieza a haber cambios en nosotros. Y no pueden dar crédito a lo que está pasando. Algunos de nosotros quisiéramos ver esos cambios inmediatamente y experimentar esa culminación de la obra en un momento determinado. Si empezó Dios hoy con nosotros, que el día de mañana ya esa obra haya terminado. Pero saben, esa perfección aún todavía no la vamos a ver. Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, ¿sí? Y bajo mucha presión, bajo los ataques del enemigo, en este caso la misma palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades que vagan en los aires. Entonces muchas veces esas situaciones, esos ataques del enemigo son dados porque a veces nosotros mismos abrimos la puerta para que alguien más venga y descargue material que no debe en nuestra vida. Y le abrimos el paso a muchos vehículos que vienen y tiran cascajo, ¿sí? Que vienen y tiran todo el desperdicio donde se está iniciando una obra. En este caso, Dios que está iniciando la obra en nosotros, Él la va a culminar, pero va a ser a su tiempo. Ha habido personas que han tenido esa transformación inmediatamente, pero ha habido otras, así como su servidor, que Dios nos ha llevado en un proceso largo en el cual muchas veces cuando hay piedras muy arraigadas en nosotros y Dios empieza a meter la máquina perforadora para sacar esas situaciones que muchas veces no queremos dejar o han tardado en salir, y Dios mete la maquinaria para que salgan fuertes, salgan rápido y salgan despedazadas, para que no salga una gran roca, sino salgan despedazadas. Entonces, a veces ahí es cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, sentimos que Dios nos está castigando, sentimos que Dios no está haciendo nada en nosotros, y que esa parte
es la que nos lleva a veces a abandonar la obra que Dios ha empezado. ¿Por qué? Porque nos desesperamos y queremos que la obra sea cuando nosotros queramos, como nosotros queramos y donde nosotros queramos. Pero no, tiene que ser en la voluntad de Dios y bajo el proceso de Dios y bajo sus mandatos de Dios. Hay muchos pasajes que nos dicen que tenemos que obedecer a Dios y que tenemos que ser pacientes, que tenemos que perseverar. Pero también la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos se mueren, no pueden heredar lo que dura para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suena la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Entonces, tarde o temprano, Dios va a transformarnos. Ninguno de los que hemos llegado a conocer al Señor, o estamos tratando o intentando conocer al Señor día a día, orando, ayunando, leyendo su palabra, predicándole a la gente el mensaje de salvación, predicándole las buenas nuevas, no tenemos esa perfección, sino que tenemos que estar pasando por situaciones en las cuales nos desesperamos, nos enojamos, nos irritamos con nosotros mismos y a veces hasta con los demás. Saben, yo mucho tiempo trabajé en la construcción y me acuerdo que en una de esas etapas estábamos trabajando sobre la autopista y poníamos los conos, esos conos anaranjados con reflejante, los poníamos a cierta distancia de nosotros, pero ¿qué creen? Que mucha gente pasaba en sus carros a gran velocidad, los tiraba, nos aventaban los carros, nos insultaban. ¿Por qué? Porque a la gente, cuando le estorba algo, se molesta y arremete contra aquella obra o aquella construcción que va a ser mejorada o perfeccionada. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios empieza a trabajar, nos pone un letrero naranja, grandote, ¿sí? con reflejante, diciendo, Él es una obra que estoy comenzando. Y nos irritamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no vemos un avance. Quisiéramos ver el avance inmediatamente. Y nos enojamos, nos frustramos y a veces desfallecemos. Pero saben, la misma palabra de Dios nos dice que no desfallezcamos. Por supuesto que al estar en proceso de construcción, no nos exime de dar el testimonio de lo que Dios está haciendo, pero a veces no lo vemos, somos tan ciegos que no vemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Y tan críticos que cuando Dios está haciendo una mejora o se ven cambios drásticos sobre la vida de una persona, nos enojamos y nos frustramos y decimos, bueno, ¿por qué Dios no está haciendo esto conmigo? ¿Y por qué con esta persona sí? Tal vez porque esta persona se está dejando moldear y en su vida esta persona ha tratado de quitar todos esos obstáculos y ha dejado que Dios obre libremente. A veces nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque no queremos que Dios trabaje con nosotros. ¿Por qué? Porque nos duele. Nos duele cuando Dios mete la maquinaria pesada y empieza a querer limpiar ese terreno, a querer limpiar nuestro corazón de las heridas, de rencores, de adicciones, de pensamientos, sobre todo de pensamientos que muchas veces chocan con el pensamiento de Dios. Y es cuando no queremos que Dios haga eso.
Queremos que Dios sea amor con nosotros, que sea paciente y que poco a poco nos los vaya quitando, que nos lo quite así inmediatamente. Pero saben, yo creo que el día que en algunos de nosotros Dios lo haga de esa manera, no vamos a disfrutar el proceso tan hermoso en el cual Dios nos llevó para ver, tal vez algún día veremos la obra terminada en cada uno de nosotros. La gente muchas veces sí ve ese cambio, ese proceso en el cual Dios nos ha llevado y se han dado cuenta. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Cristo, mi esposa y yo, en su trabajo de ella le decían, es que yo quiero de lo que tú tienes. Y a mí me decían en mi trabajo, me decían, oye, has cambiado bastante, ya no eres el mismo de antes. Entonces, hay personas que sí ven ese cambio y hay personas como nosotros que luego no lo vemos, no lo notamos, pero los demás sí lo están viendo. Entonces nosotros tenemos que ser pasados por ese proceso y las personas van a ir viéndolo. Entonces, cuando empiecen a ver esa transformación, ese cambio, las personas van a querer lo que nosotros estamos viviendo. Hay veces que no damos frutos y no es porque no sepamos darlos, sino porque, al igual que en la parábola del sembrador, muchas veces la palabra cae en nosotros, pero a veces tenemos piedras, a veces es tierra muy árida, ¿sí? Es un terreno muy árido, y a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que no dejamos que haga raíces en nosotros. Hacen raíces otras cosas que van en contra de Dios que las mismas que van a favor de Dios. Esas son las que van haciendo raíz más rápido. Y lo que se acerca o se refiere a la palabra del Señor nos cuesta trabajo y no lo queremos entender. No queremos poner mucho de nuestra parte, sino queremos que Dios lo haga todo. Cuando nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que estar atentos, prestar atención a todas las enseñanzas del Señor para que podamos empezar un proceso más rápido. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 16 nos dice, así alumbrará vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando juntamente con Dios y nos ponemos a favor de Él y empezamos a movernos conforme a su voluntad, entonces la misma palabra nos enseña y nos dice que así alumbrará la luz delante de los hombres. Y a través de ese comportamiento, a través de esa transformación que Dios está en nosotros, también le estamos dando gloria a Dios. Y van a ver nuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que para que ellos también las anhelen, las deseen. Entonces, como discípulos de Dios tenemos un compromiso de ser testigos de Dios, de Cristo, y dar a conocer que ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Cristo. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces muchos podrían pensar que Dios no nos ama tanto como Él dice, porque no vemos resultados, porque en nosotros no ha habido una transformación radical como en otros que tienen poco tiempo de conocer a Jesús y su vida ha dado un cambio completamente. Y a veces nos da celo de lo que Dios está haciendo con otras personas. Y eso nos estorba en la transformación de Dios. Eso nos estorba en la obra que Dios está haciendo, porque anhelamos lo que otros tienen, pero no anhelamos lo que Dios tiene para nosotros. Nos estamos fijando en la casa de otra persona, más no en la casa que tenemos, y en la remodelación y en la transformación que Dios está haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida, con nuestra familia,
con nuestros hijos, y esa transformación la tenemos que ver. No podemos estar cerrados de ojos y dejar que así nada más trabaje el Señor, sino la misma palabra nos dice que nosotros tenemos un culto racional, que es esto, que tenemos que estar despiertos de la mente y con los ojos abiertos para notar los cambios que Dios está haciendo en nuestra vida. También la misma palabra nos dice en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 47, por eso te digo que si demuestras tanto amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Y esto lo vemos porque hemos habido muchas personas que hemos cometido infinidad de pecados, de los cuales a veces nos sentimos inmerecedores del perdón de Dios, aún del perdón de nosotros mismos, porque muchas veces aceptamos el perdón de Dios, pero no aceptamos el hecho de perdonarnos nosotros. Entonces, cuando Dios le perdona demasiados pecados a una persona, esa persona se rinde completamente a Dios y empieza una transformación casi inmediata. Pero hay otros a los que dicen, es que yo no he pecado tanto. Entonces, a veces nos justificamos en el pecado que cometió una persona y en el pecado que hemos cometido nosotros, y decimos, bueno, es que mi pecado no es tan grande a comparación de él, pues vaya, digo, el mío es muy pequeño. Y nos justificamos, y entonces cuando hay esa justificación y no hay ese reconocimiento de que a pesar del pecado que haya sido, no importa la magnitud del pecado, simplemente es pecado y estamos apartados de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice en el libro de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Qué caso tendría entonces para nosotros que desde el primer segundo de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y recibir a Cristo, instantáneamente ya hubiéramos sido perfeccionados? Ya no estaríamos aquí, ya no estaríamos gozándonos con ustedes de la palabra, de la predicación. Claro que no. Mismo Jesús dijo que en este mundo tendríamos que tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, si no confiamos en Cristo y ya quisiéramos ser santos, ya estuviéramos con Él en este momento y gozándonos con Él allí en el reino celestial. Pero estamos en esta tierra y tenemos que hacer lo que Él nos mandó hacer, que es predicar su palabra, predicarla a toda persona, a toda criatura. Entonces, Pablo fue un hombre que primero persiguió a la iglesia de Cristo y después el mismo Señor le habla a Pablo y lo transforma, hace una transformación muy grande sobre la vida de Pablo. Y aún así Pablo predicó en muchos lugares y aún así él diciendo, porque yo no he alcanzado la perfección, no he alcanzado la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros, que a veces no hemos predicado ni siquiera en la calle donde vivimos, donde está la casa de uno, cómo queremos ser ya perfeccionados? Tendríamos que caminar mucho de la mano de Dios para llegar a esa perfección. Como les decía hace rato, pero muchos no somos una tierra tan fácil de trabajar. ¿Sí? Los que se dedican a la construcción saben que hay lugares donde se tienen que hacer mejoras de suelo. En otros lados hay lugares donde es muy duro y tienes que meter maquinaria muy, muy pesada para poder romper piedras, abrirte paso para hacer camino y poder edificar algo ahí. Hay lugares donde la maquinaria pesada se puede llegar a hundir. ¿Por qué? Porque es muy fangoso. Entonces, hay diferentes tipos de tierra y diferentes tipos de personas. Vamos a hablarlo así, diferentes tipos de personas. Hay personas que son muy sensibles y luego cuando uno les predica de la palabra de Dios y les dice que se arrepienten,
Muchas veces dicen, ¿por qué me voy a arrepentir si me gusta la vida en la que he vivido? Y no quieren tener un cambio sobre sus vidas. Hay otras personas que son un poco más blandas en cuanto al corazón, a sus emociones, a sus sentimientos, y acceden, pero se dejan llevar por las emociones, los sentimientos, y de repente desaparece esa entrega. Pero ha habido otros que han sido un tanto duros para que la palabra entre, pero a veces son los que más rápido se entregan al Señor porque ven una transformación en su vida y ven cómo Dios se va abriendo paso a través de ellos y la misma palabra de Dios empieza a fluir desde su corazón y sale para predicar las buenas nuevas de salvación. A veces también no dejamos que el Espíritu Santo nos moldee y trabaje en cada uno de nosotros. Si dejáramos que el Espíritu Santo trabajara con nosotros y fuéramos más maleables hacia sus manos para poder ser moldeados a la imagen de Cristo, creo que veríamos mayormente resultados importantísimos en nuestra vida. Y no es que ya vayamos a ser perfectos, sino que estamos caminando y tratando de llegar a ser perfectos tal como Cristo. Lo dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 30. Y les iré expulsando poco a poco a medida que vayas haciéndote más numeroso y adueñándote del país. O sea, entre más el Espíritu Santo trabaje con nosotros y empiece a moldear nuestra vida, nuestros enemigos, ¿qué es esto? Las preocupaciones, a veces la falta de fe y situaciones de riesgo que nosotros mismos cometemos por no ser prudentes, no ser precavidos. Y si dejáramos que el Espíritu Santo se moviera en nosotros y hiciera grandes cosas, entonces nuestros mismos enemigos, la misma carne que muchas veces nos dice, duérmete 5 minutos más, o mira, está bien guapa la hermanita o está bien guapo el hermanito, ¿sí? Esas cosas, si dejamos que el Espíritu Santo las desprenda de nosotros, poco a poco se van a ir. Poco a poco van a estar apartándose de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estamos dejando que trabaje. Entonces, aquí estaríamos cumpliendo la palabra de Dios de Éxodo capítulo 23, versículo 30, donde dice, les iré expulsando poco a poco a medida de que vayas haciéndote más numeroso. ¿Qué es esto? Que vayamos creciendo, que vayamos teniendo más fe. ¿Para qué? Para que tengamos dominio propio. ¿Sobre qué? Sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre la forma en cómo hablamos, ¿sí? Ya que lo dice el libro de Santiago, que la lengua, siendo un músculo pequeño, puede incendiar grandes bosques. Entonces, si nosotros tenemos ese dominio propio, podríamos frenar muchos incendios y muchos malestares a lo largo de nuestra vida. Aquí también Dios nos está hablando al pueblo de expulsar a nuestros enemigos y esperar que para que ellos no fueran más numerosos que nosotros, sino pudiéramos también tener esa tierra, ese dominio por completo y entrar a la tierra prometida. Pero no todas las soluciones de Dios son instantáneas. Tampoco la demora justifica la falta de acción de parte de Dios. En este caso, la acción de Dios requiere también de cooperación de parte de nosotros, ser persistentes, esforzarnos constantemente, ¿sí? Para poder ser cada día más o entrar al reino de los cielos y ser parte de ese pueblo que Dios quiere, un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo apartado del pecado y que le sirva a Él
con todo su corazón, con todo su ser, con toda su mente. Y eso es precisamente lo que la mayoría no queremos hacer, esforzarnos, dar lo mejor de cada uno de nosotros para Dios y para los demás. Dios le dijo estas mismas palabras a Josué en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes? Dios va a estar siempre contigo, va a estar conmigo. Mientras nos esforcemos y tratemos de dar lo mejor de nosotros para servir al Señor y servir a nuestros hermanos, en los cuales también el Señor ha empezado la obra, entonces podríamos hacer una obra mucho mayor. Jesús dijo también, y cosas más grandes harán en mi nombre. No dijo que íbamos a hacer lo mismo que Él hizo, sino dice, cosas mayores harán en mi nombre. Cuando dejó el Espíritu Santo para que lo recibiéramos y Él nos guiara, nos perfeccionara, ¿sí? Entonces Dios también va a hacer, podemos hacer cosas mayores, no de las mismas que hizo Jesús, pero sí podríamos tener tal vez la sanidad de nuestras manos para orar por una persona y que esa persona sane. Y lo hemos visto, hemos orado por personas sin tocarlas, y hemos orado por personas y esas personas han sanado. Dios las ha levantado, las ha fortalecido. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido hacerlo. Saben, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24 nos dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Saben, si nosotros basamos y estamos siendo construidos a través de Cristo, y el Espíritu Santo es el que nos está moldeando para parecernos a Cristo, entonces vamos a hacer a semejanza de esa roca que es Cristo Jesús, y tenemos que estar bien cimentados en Cristo. ¿Para qué? Para que a pesar de los problemas, de las situaciones que vengan a nuestra vida, ¿sí?, no nos caigamos. ¿Qué le pasa a una persona cuando se desmaya? Pierde el conocimiento y no sabe de sí. La misma palabra nos dice que no desmayemos. ¿Por qué? Porque si desmayamos podemos ser presa de alguien más. Podemos ser presa de algún ataque espiritual muy fuerte. Pero si no desmayamos y en algún momento caímos, pero no desmayamos y nos levantamos y nos sujetamos más a Cristo y escarbamos profundo y hacemos unos cimientos profundos hasta llegar a la roca, a pesar de que venga un terremoto, a pesar de que vengan lluvias muy fuertes, ese lugar, esa comunión que hemos establecido con Cristo no se vendrá abajo. Y estaremos cada día más fortalecidos, cada día más sólidos, dándole gracias a Dios por todo lo que está haciendo con nosotros. Así acontece con muchas cosas, cuando obedecemos la palabra del Señor, ¿sí?, cuando prevalecemos, perseveramos en medio de las pruebas, tanto temporales como las que se van dando cada día, porque cada día estamos pasando por situaciones difíciles, y no es de que Dios nos esté pasando por situaciones, sino que tenemos que ser probados en todo, la misma palabra nos lo dice. Tenemos que ser probados cada día. ¿Por qué? Porque cada día una persona trabaja. Dios trabaja todos los días.
Todos los días está trabajando con nosotros. Aún en el día de descanso, Él sigue trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que seamos perfeccionados. ¿Para qué? Para que algún día estemos delante de Él. Si no estamos preparados, si no nos afianzamos bien y no echamos buenos cimientos hasta llegar a la roca que es Cristo, en el día del juicio seremos juzgados con severidad. Y pobres de nosotros, en serio, porque pasaríamos una eternidad apartados del Señor. El no aceptar el mensaje del Evangelio nos hará caer. Es como el que edificó su casa sobre la arena, dice que fue grande su ruina. ¿Cuán necesario es para nosotros poner un cimiento sólido, firme, que sea en obediencia a Dios, que seamos fieles, que permanezcamos en la palabra del Señor? Es lo único que tiene valor ante Dios. Y por eso mismo lo único que puede prevalecer. ¿Saben? Una vez escuché a una persona que dijo que todos los creyentes son como las bolsitas del té, porque cuando les echas agua caliente, sacan el aroma, sacan el sabor, y uno reconoce la esencia de ese perfume o de ese té. Entonces nosotros a veces tenemos que ser pasados por esas pruebas, tenemos que estar metidos en agua caliente o simplemente Dios agarra y empieza a meter la maquinaria pesada y empieza a romper las piedras que había en nuestro corazón o empieza a sacar esa suciedad que había en las heridas que teníamos del pasado, y Dios empieza a trabajar, empieza a limpiarnos, y todo eso lo está sacando y empieza a haber una limpieza completamente de nuestro corazón, y la obra de Dios va a ir creciendo en nosotros. El trabajo de Dios se va a ir notando. Como les decía al principio, tendríamos que caminar con un letrero con unas letras grandotas, ¿sí? Un letrero así enorme, así con unas letras, yo creo que cada letra como de unos 50 centímetros cada letra, ¿sí? Que se vea a lo lejos de la obra que Dios está haciendo con nosotros. ¿Saben? Todos deberíamos de traerlo. Y ese letrero, esto es para ti y también para mí, para todos ustedes. Deberíamos de traer un letrero, porque muchas veces nos desesperamos, muchas veces declinamos y decimos, ya no quiero más, mejor me regreso a lo que estaba haciendo, ya no quiero que Dios trabaje conmigo, o no dejamos que Dios trabaje con nosotros. Pero esa es una cobardía a veces. Cuando una construcción no es terminada, queda en obra negra, y jamás se va a poder ver la hermosura o el proyecto terminado de esa construcción, de esa obra que Dios ha empezado en nosotros. Muchas obras han quedado inconclusas porque se han desanimado, han declinado, se han apartado, se han desesperado, porque creen que no hay cambios en la vida de uno. Teníamos una amiga, la cual nos dijo una vez que mejor se regresaba a hacer lo que estaba haciendo porque le iba mejor que estando del lado de Cristo. Saben, ahorita ha caído muy hasta abajo, y le hemos compartido de la palabra, le hemos compartido del mensaje, pero saben, ya no quiere. ¿Por qué? Porque sus cimientos jamás fueron sólidos, no quiso afianzarse hasta la roca, nada más se quedó en la arena. Entonces, cuando empezaron a pasar las pruebas, las situaciones difíciles,
fue arrastrada y fue derrumbada esa construcción que Dios estaba haciendo en su vida. Este es mi letrero, el cual siempre traigo. Y dice: no te desesperes, Dios no ha terminado conmigo todavía. O el otro: precaución, obra en proceso, Dios trabajando en mí. Yo creo que deberías de traer un letrero igual que este, igual que el mío. Tú que crees en Dios, que te estás agarrando de la mano del Señor para que esta palabra y esa obra que Dios ha empezado contigo, la termine y sea una obra hermosa, la cual llegará a la perfección algún día cuando el Señor venga. Oremos. Padre, confesamos, Señor, que muchas veces nos hemos desesperado, que muchas veces hemos querido renunciar a seguirte, porque tal vez las pruebas nos han sido numerosas o han sido muy fuertes para nosotros. Pero creemos, Padre mío, que a través de tu palabra y a través del amor que tú muestras día a día, Señor, podemos salir adelante. Si tu palabra dice que lo que tú empezaste con nosotros lo vas a terminar, así será, bendito Dios. Y yo estoy seguro, Padre mío, que la obra que tú has empezado con cada uno de mis hermanos, con cada una de las personas que se han arrepentido y te han buscado, Señor, tú la terminarás. A menos que esa persona no quiera, Señor, y decline, bendito Padre. Pero, Padre mío, yo sé que tú aún así tendrás un propósito para esa persona y no dejarás que se caiga, no dejarás que decline, bendito Dios, no dejarás que desmaye, sino que se levantará y la levantarás con fuerza, bendito Dios. Yo lo creo así, bendito Padre, y declaro, Padre mío, que para aquellas personas que se han apartado de tu camino, Señor, y han dejado de escarbar para llegar a la raíz, para llegar al cimiento, a la roca firme, Señor, y empezar a echar cimientos, bendito Dios, yo te ruego que les des las fuerzas necesarias para que sigan trabajando, para que sigan esforzándose más y algún día lleguen a tocar esa roca sólida y echar buenos cimientos y haya buenas columnas, buenos pilares, Padre mío, para que esa construcción tan hermosa que tú has empezado con cada ser humano, con cada persona, Señor, crezca, Señor. Y aunque vengan las dificultades, no se caerá. Aunque vengan las dificultades, no se doblará, Señor, sino que permanecerá firme porque tú la estás sosteniendo, bendito Padre. Señor Jesús, en tus manos pongo también, Padre mío, a todo hermano, Señor, que ha tomado la decisión de seguir tu camino y se está esforzando y está luchando, Señor, en contracorriente, está luchando, Padre mío, aún contra las enseñanzas, bendito Dios, que muchas veces van en contra tuya, Señor, pero Él está firme, Señor, en tu camino. Esa persona se ha afianzado a ti de tal manera, Señor, que no la pueden mover, bendito Dios. Gracias te doy, Padre mío, porque sabemos que un día vendrás por nosotros y culminarás esa obra cuando hayamos sido perfeccionados, Padre mío. Te doy gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy. Gracias, Padre mío. Amén. Amén.